Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Hoy día tenemos un programa especial. Vamos a recorrer un poco, salir de nuestras casas, de nuestra cuarentena, para entender lo que está pasando con esta cosa que anda en el aire en distintas partes del mundo. Y qué mejor que hacer un recorrido por algunos de los países que se han ganado un lugar como los países más eficientes para justamente controlar todo esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, estoy con un amigo que nos acompaña hoy día. Él se llama Enrique Subercasó. Él es un diplomático de carrera. También está a cargo de una fundación en Chile y hoy día está en Tailandia y le ha tocado hacer un recorrido por varios países asiáticos, entre ellos Vietnam, Tailandia y también Japón. Y ahí él ha observado los procesos de cuarentena, los procesos cuando tú ingresas justamente al país, qué medidas y qué restricciones están tomando ese tipo de gobiernos, cosa que creo que es muy importante poder entender. Desde Tailandia, Enrique Subercasó. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido aquí a Contracultura. Un placer tenerte aquí como siempre. Igualmente, muy buenos días a todos. ¿Cómo está el clima por allá, Enrique? Tengo entendido que ya son las 8:30 de la mañana, algo así. Exacto, exacto. No, el clima está bien. Estoy viendo por mi ventana. Acá son 30, 32 grados con humedad, pero no una gran humedad. Es muy llevadero. Y bueno, y acá estoy, declarado el estado de emergencia en el país entero, en Tailandia, a partir de mañana. ¿Cuál es qué es lo que te ha qué es lo que te ha tocado ver? Porque, como le decía a los amigos, has estado en Japón, has estado en Vietnam, ahora estás en Tailandia. Cuéntanos un poco la diferencia que pudiste notar y cómo fue la llegada a cada uno de estos países como un turista extranjero. ¿Qué te tocó ver? ¿Cuáles fueron Sí, las medidas de contingencia que se tomaron, etcétera? Mira, primera cosa, quiero aclarar que no estoy ni de vacaciones, ni mucho menos. Estos son razones personales. Ando haciendo unos estudios de mercado. Bueno, los Ujú. estudios de mercado se arruinaron y Tailandia va a ser mi punto de recalada por un buen tiempo. Ahora, eh, lo que maravilla, porque realmente maravilla, es que en Ujú. estos tres países cuyas economías son totalmente distintas, son totalmente disímiles, en estos tres países los gobiernos actúan con un enorme pragmatismo. Vaya Ujú. por delante, porque la gente fabula mucho con esto del coronavirus, vaya por delante que no se sabe, fuera de ser el virus chino, no se sabe bien cómo se originó, no se sabe bien cómo se transmite y no se sabe bien cuál va a ser su tiempo de duración, porque estas epidemias o estas pandemias tienen un cierto tiempo de duración según se ha podido constatar en el pasado. Por lo tanto, las medidas de los gobiernos se toman, no diré una total incertidumbre, pero se toman en un entorno de incertidumbre donde no hay seguridad que lo que se esté haciendo sea algo que vaya a funcionar o no. ¿Mm? Ujú. Así que eso yo creo que es muy importante de entender de la partida. Ahora, mi primera llegada, o mi llegada al Asia desde España fue a Japón, el aeropuerto de Narita en Tokio. Ahí se vio lo primero, un despliegue impresionante de tecnología, porque todos los pasajeros pasábamos por una especie de túnel donde habían Ajá. 6 o 7 de estas cámaras y después habían mesas especiales dispuestas para tomar la temperatura corporal, estas Ujú. cámaras cromáticas o como se llamen técnicamente. Y después, lógicamente, había que rellenar unos cuestionarios de dónde se venía, cuál es el propósito de la visita, etcétera, etcétera. Unos cuestionarios bastante exhaustivos. Y por último, la entrevista personal al momento en que te timbran el pasaporte. Ahí fotos tienen en los tres puertos asiáticos que he tocado, tienen cámaras de reconocimiento facial, te toman la foto y te toman también las huellas dactilares. ¿Ah? Ahora, dentro de Japón, me moví por distintas partes, las Sí. medidas que se tomaron fueron las medidas naturales, repartir máscaras, todavía no era el periodo más acucioso, más urgente, Ujú. pero se repartían máscaras,
¿Ya? Luego había gel dispensador en las entradas de los restaurantes, en la entrada de los hoteles, en las entradas de ciertas tiendas, no todas, ciertas tiendas, incluso de ciertos templos. Había geles dispensadores, el alcohol gel para lavarse las manos. Ahí concluí que lo más importante era el tema de la higiene personal y estar permanentemente lavándose las manos y estando lo más limpio posible. Y también esto que se llama el distanciamiento social, el social distancing. Bueno, en Japón eso se da naturalmente Naturalmente, claro. porque son mucho de hacer las genuflexiones y las venias al saludar a la gente. Así que de ahí en adelante ya no se dio la mano en ninguna parte, sino que se hacen venias y en fin, un lenguaje más bien corporal. Ahora, la otra cosa fuera de la organización, fuera de lo común, Japón en ese sentido es el número uno de lo que he visto, de lo que he experimentado, es la disposición de la gente a obedecer, a hacer propias las medidas, porque también esto es otra conclusión que tengo. Está bien, los gobiernos pueden tomar medidas que no siempre serán del gusto de todos, porque siempre hay opiniones, siempre hay gente que opina, pero la población hace suyas las medidas, sin Exacto. discusión, sin discusión. Hay un sentimiento del colectivo que me parece súper importante porque eso es lo que falla en Occidente, claramente. Hay una cosa cultural que no es ni de los sistemas políticos, ni es del sistema comunista, en el caso de Vietnam, nada de eso. Esto proviene de mucho más atrás, proviene de Confucio y proviene de todo un acervo cultural que se le ha ido dando a la gente a lo largo de siglos. Exacto, eso, bueno, justamente te iba a preguntar ese tema, cómo se comportaba la gente ahí, porque hemos visto que esa es la gran diferencia, por ejemplo, y por eso quise hacer también este programa, para que le mostremos un poco a la gente que una de las grandes cosas que puede hacer la diferencia en cómo se puede contener esto y cuánto va a durar y qué tan duro nos va a pegar es con la responsabilidad social, con esa cosa cultural. Pero vemos que en Latinoamérica nos falta muchísimo todo eso y todo lo contrario, somos muy responsables. No hay respeto por lo ajeno, por el espacio del resto, todo hay que poner justamente límites, hay que estar constantemente poniéndole reglas, límites y andar siempre bajo presión con la gente. ¿Tú crees que eso hace una gran diferencia, por ejemplo, en los países asiáticos que te ha tocado visitar? ¿Crees que es uno de los factores más importantes? Porque yo pienso en lo personal que sí, que debe ser uno de los factores más importantes la responsabilidad social, esta cosa cultural, para poder, Absoluta, mejorar un poco esto. Absolutamente, y déjame hacerte algunas otras Ujú. observaciones más, Sí, que por lo demás los interesados pueden buscarme en el libero.cl, un web de noticias y artículos chilenos. Hay escrito varios artículos de mi periplo asiático. Los japoneses, por ejemplo, los japoneses tuvieron un shock terminante, un shock histórico terminante que fueron las dos bombas atómicas, con lo exacto. cual se concluyó, por así decirlo, el involucramiento de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso les enseñó la lección para siempre. Ahora, en Japón se reconstruyó el país, y vaya forma en que se reconstruyó el país, porque es un país muy avanzado, muy sofisticado, con un gran nivel de vida. Se construyó el país entre todos, porque nuevamente una cosa es que los gobiernos te proporcionen a ti un marco de referencia, de reglas, de leyes, de esto otro, pero Sí, otra cosa es lo que se hace a nivel individual y a nivel colectivo. En Japón, por ejemplo, las pymes, que es un elemento que es una hilatura económica en toda Asia, las pymes son muy numerosas y participan en forma muy importante en todas las esferas de la economía, desde los autos Toyota en adelante. Los autos Toyota tienen
o los Honda o los que sean, ¿no? Tienen muchos componentes fabricados por pymes. Bueno, no por pymes tan pequeñas, pero por pymes Exacto. aquí, al fin y al cabo. Hay mucho outsourcing, como quien dice, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo primero. En el caso de Japón y en los demás países que he visitado, es el esfuerzo que ha hecho el colectivo, la población, la sociedad, es construir su país. Ellos no le dan los laureles solo a la clase política, no, no. Ellos tienen muy claro que la clase política está ahí porque ellos la han votado o porque ellos la han tolerado. Una de dos, Ujú. ¿te fijas? Entonces, pero es un esfuerzo colectivo. Y por eso es que estos tres países, incluido Vietnam, que es un país comunista en lo nominal, están protegiendo de hacer una cuarentena y un aislamiento absoluto. Y esto lo está diciendo el presidente Trump en otra dimensión en estos últimos 2, 3 días, que lo he estado viendo en las noticias. Dice, mire, Estados Unidos no lo podemos cerrar porque la gente necesita trabajar y tú necesitas tener las empresas abiertas de una u otra manera, en una u otra proporción. Entonces, es realmente una disyuntiva muy grande para los gobiernos de ver en qué lado de la balanza se inclinan, si solo el tema de la salud o también proteger la economía, porque una vez que se salga de la pandemia va a haber que parchar la economía, las economías van a quedar muy maltrechas en todas partes, esto no nos podemos llamar engaño. Sí, bueno, ese tema que tú acabas de tocar es un tema súper importante, y hemos visto muchos defensores de todo este tema de sacar a los militares a la calle, etcétera, de la noche a la mañana, gente que dice cerremos el país completamente, etcétera, porque las cifras, los muertos, el crecimiento exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y como bien tú dices, el tema más complicado es cerrar las economías, por supuesto. Y fíjate que mucha de la gente que está abogando por hacer justamente esto es gente que no nos... hace un rato estaba diciendo que no querían militares, que están en contra de las leyes, que están en contra del Estado de Derecho, etcétera, tanto en Estados Unidos, en Chile, en cualquier parte. Y ahora los vemos abogando, muchos de ellos, en una gran cantidad con esta sospechosa narrativa de que justamente tienen que cerrar las economías, prácticamente tienen que cerrar los condados, tienen que cerrar los estados, las carreteras, etcétera, poner todo en cuarentena. Pero lo que la gente no se da cuenta es que he ahí la manera en que fracase el neoliberalismo o que fracase justamente el modelo capitalismo, y van a tener una muy buena excusa ahí para decir, no, que ahora con esto de este famoso virus colapsó todo el sistema. Y creo que Trump se está jugando una carta muy importante ahí, y debe ser la decisión más difícil de su vida: compensar, mantener la economía funcionando y a la vez tratar de controlar esto en la medida de lo posible y tratar de desarrollar, me imagino, las curas lo más antes posible. Estábamos hablando de algunos medicamentos ya que estaban dando buenos efectos, buenos resultados, y no son vacunas como mucha gente piensa, por lo menos en el caso de él. Así que eso que dices tú es sumamente importante. Quería hacer ese comentario ahí porque mucha gente no entiende cómo muchos están cambiando de narrativa y por qué todo el mundo está siguiendo esta misma narrativa. Necesitan que fracasen justamente las economías. ¿Cómo fue tu llegada a Vietnam? ¿Qué te pasó en Vietnam? En el control, en el aeropuerto, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco esa Mira, experiencia. Vietnam, la llegada al aeropuerto de Hanoi fue un poco caótica Ujú. porque en el avión, yo venía desde Tailandia, en el avión no repartieron ningún papel y a la llegada había que llenar un papel de 3 hojas de largo, ¿Ya? simple, no era una PSU ni mucho menos, con el estado de salud. Pero se armó el caos más salvaje porque los pasajeros vietnamitas por un lado, los pasajeros extranjeros por otro. Y eso demuestra, esto me recuerda muchos años atrás en China. Yo no soy novato en Asia, yo he estado viviendo en Asia y tal por muchos años, así que lo conozco bien. Me recuerda cuando tú llegabas a Pekín, mis Ajá. primeros viajes a fines de los años 80, en que también tenías que llenar unos papeles del estado de salud. Eh, y se llenaba y al principio te los tomaban y después ya los echaban dentro de un cajón. Entonces,
mucha reglamentación, muchas cosas. Bueno, una vez que salvaste el escollo del aeropuerto, que lo salvamos todos, me imagino, ese día, el escollo del aeropuerto, el país, pese a que no es un país rico, ni mucho menos, es un país próspero, pero no es un país rico, estaba bastante bien organizado también. Tú tenías las toallitas para las manos en todas partes, tú tenías la exigencia de las máscaras, y acá una cosa interesante. Las máscaras como las conocemos nosotros, ese justamente es el aeropuerto de Hanoi, las Sí, máscaras como las conocemos nosotros son de un papel especial, hay algunas más sofisticadas con unas válvulas acá al lado, pero sí, ellos, al verse de que no había suficiente producción de máscaras y lo que fuera, empezaron a hacer máscaras de tela, porque una de las grandes industrias de Vietnam es la manufactura de ropa. Así que textil, claro. empezaron a hacer textil, máscaras de tela que sirven, no serán 100% equivalentes a las otras, pero sirven y se pueden lavar y por lo tanto usarse muchas veces. Yo me premuní de esas máscaras y ya han funcionado perfectamente bien. Entonces, es un país muy recursista. Ahora, es un sistema comunista, no hay duda. Caía del cielo, cada mañana era una sorpresa, por así decirlo, caía del cielo una serie de edictos, cerraron hoteles en Hanoi, estuve en Hanoi, la capital, y Hue, una ciudad en la mitad, en el centro de Vietnam. Cerraban los hoteles, no había mayor aviso y tal. Y lo más surrealista fue Ajá. una mañana que salí, habían habido casos anteriores en la noche, etcétera. Salí del hotel y no había casi nadie en las calles. Salí a las 8 o 9 de Ujú. la mañana. No había casi nadie en las calles, entonces te daba una atmósfera un poco tétrica. Pero es un país donde la población, porque tú lo veías, tú no interactuabas con el gobierno, si ya el gobierno no se ve. Es como el castillo de Kafka. Uno relee estos grandes libros y Kafka fue muy premonitorio también en estos temas. Es como el castillo de Kafka en que se sabe que el gobierno está en un edificio, pero no se sabe nada más. Y bajan Exacto. los edictos. En este caso baja un personaje en el tema del castillo. Pero tú interactúas con la población vietnamita y la población vietnamita, y estas no son órdenes de partido, serán recomendaciones, yo qué sé, pero tú lo veías en la actitud. Se tomaba muy a pecho dos cosas. Primero, en obedecer y segundo, en persuadir a los extranjeros a hacer lo que realmente convenía. Y esto lo veías tú en todas partes, no era solo el hotel, sino que tú salías a la calle, era la gente en el transporte público, en el taxi, en los vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también ahí pude constatar una conciencia Una conciencia, eh, claro. eh, social, colectiva muy importante. Ahora, recordemos una cosa, Vietnam tuvo la guerra con Estados Unidos, que fue muy desgraciada. Si bien es cierto, el régimen comunista se asentó, se unificó Vietnam, etcétera, etcétera, el término de ella, pero el país quedó absolutamente deshecho. Y Exacto. ese país fue reconstruido entre todos. Yo en la década de los 90 viví en Singapur. Y allá en Singapur fui testigo cómo el gobierno de Singapur, a través de sus empresas y a través de su tanque pensante, sus think tanks, ayudaron a la reconstrucción y la reformulación económica de Vietnam. Perdón. Entonces, es un país que fue construido por todo y el bienestar de la gente, porque hay muchos microempresarios, hay muchas pymes. Los hoteles en Vietnam tú los divides en dos, básicamente. Los grandes hoteles, algunos manejados por el Estado y el otro que son joint ventures con extranjeros, Sí, la Hilton, la Sheraton, el tal, el cual. Pero hay hoteles pequeños, que son los hoteles boutiques, si tú quieres, porque son 60 habitaciones o menos. Y eso es de propiedad de inversores vietnamitas.
Entonces, ellos participan, el turismo es la más grande industria, ellos participan activamente en el turismo. Después tú ves el comercio en las calles, también está a cargo de individuos. Sí, lo que te iba a preguntar, esa histeria colectiva, ese miedo terrible que se ve en los países más occidentales, ¿cómo lo sobrellevan los asiáticos por lo que tú pudiste ver? ¿Es distinto? Yo imagino que sí. Bueno, exacto, hay una mentalidad de aceptar la vida como viene. Claro. Te fijas, son muy estoicos en ese sentido. Yo también debo decir que soy un poco asiático en ese sentido, porque hay que aceptar las cosas como son. Mira, esto es uno de los grandes temas que emerge ahora en el mundo de esta crisis, que es el tema de la clase política y la clase dominante, bueno, como quieras llamarla, que la élite, pero no la élite económica en el sentido peyorativo, sino que la élite en general, que se cree más allá del bien y el mal, y se creen dioses. Y eso no es así. Y tenemos que leer a los clásicos, tenemos que observar cuando se desarrolla una gran tormenta, un gran huracán, un terremoto, etcétera. Son todas cosas que están más allá de lo que pueda o no pueda hacer un individuo, un grupo o un gobierno para evitarlo. ¿Te fijas? Entonces hay que entender de que al final estamos en manos de la naturaleza y estamos en manos, para llamarlo de alguna manera, de la creación. Ahora te voy a decir una cosa. Estos países, estos 3 países que estoy enumerando, tienen un enorme trasfondo místico. Tú veías en Japón, desde luego, los templos, a los templos se le da un uso cotidiano, no son para observar la belleza Claro. de sus estructuras, la belleza de sus jardines, tiene un uso cotidiano. Hay edificios donde están las distintas academias budistas en sus distintas variedades, etc. En Vietnam también. Vietnam será un régimen comunista, pero está lleno de templos. Yo no saqué ni fotos ni videos ahí, pero están con ceremonias diarias y a todas horas. Entonces, es gente tremendamente mística. Te voy a decir una cosa, el misticismo, digamos, la religiosidad, acá ya no es que si tienes que ser católico y las otras iglesias, no sé qué, nada. La religiosidad, creer en cualquier divinidad superior, por así decirlo, te tranquiliza mucho el espíritu, porque te das cuenta de que hay cosas que simplemente hay que sobrellevarlas como sea necesario y como sea posible, y que tú como persona, como gobierno, no puedes interferir. Y eso les ayuda a la postre en deshacerse de los vendedores de humo. Se deshacen de los vendedores de humo porque al final estos países en Asia, en esta Asia que estoy conociendo, son tremendamente pragmáticos y salvo China, claro, en ese sentido es distinto, y se deshacen de sus líderes. De una u otra manera, los líderes saben que tienen que dar una talla y que no pueden estar vendiendo el humo constantemente. Y por eso ahí está mi artículo de Hiroshima, que se los recomiendo realmente porque creo que salió interesante. Entonces, la gente se está vacunando y lo que la gente yo creo que debiera exigir de ahora en adelante y en esta parte del mundo, desde luego que estás viendo los resultados, es que los gobiernos sean pragmáticos, no tengan la tontera ideológica. Por ejemplo, te doy un ejemplo nomás que nos atañe en Latinoamérica y en otras, Sí. y en Europa también les atañe. ¿Qué ha contribuido toda la idiotez del género a esta crisis? ¿Distrajo a los gobiernos por años? Claro. ¿Distrajo a las legislaturas por años? Para nada, para un invento, para una cosa que no está comprobada científicamente, por lo tanto no tiene un anclaje en la realidad ni nada, y que no sirve en estas situaciones, que son las reales situaciones de la vida, para nada. Y ojo, recordemos
de que las gripes, tú tienes una variedad de gripe cada año, más o menos. Esta es una gripe que resultó más casquivana, por así decirlo, Sí. más complicada y más difícil de trazar, etcétera, y por eso se ha convertido en pandemia. Y por lo tanto no podemos descartar que haya en otras pandemias a futuro. Entonces, acá hay que empezar, los gobiernos tienen que empezar, y los ciudadanos a exigir a su gobierno de que distingan lo realmente importante de lo accesorio. Sí. Porque no hay ni tiempo ni dinero para cubrirlo todo. No, y también yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, y también agregaría el tema de que la gente tiene que autotransformarse primero, porque hay mucho hipócrita exigiendo también, y no hemos transformado, y nos han hecho, bueno, yo no he caído en eso, no me sumo a eso, porque por mi carácter no he caído, pero la mayoría de la gente ha caído en exigir, etcétera. Ahora están no sé cuántos médicos sacando la voz, por ejemplo, en diferentes partes del mundo, diciendo que cómo es posible que no haya mascarillas, que cómo es posible que no haya esto, que no haya lo otro. Pero estos mismos médicos, por ejemplo, no alegaron nada cuando les reventaron los países con inmigrantes, o cuando les metieron el SIDA por prácticamente inyectado para adentro, y trajeron enfermedades de un montón de otras partes. Estaban todos callados. Pero sin embargo ahora salen muchas voces diciendo, no, que vamos a exigir, que esto no puede ser. Yo creo que acá se necesita una transformación profunda en las personas, y creo que esa es la única manera de poder salir adelante, tomando un poco lo que decías tú de la espiritualidad, por ejemplo, si podemos tomar de ese ejemplo, la espiritualidad que pueden tener los asiáticos todavía, donde no han llegado y no los han aplastado justamente los regímenes comunistas, porque ese es otro tema. Pero aquí se requiere una transformación profunda, cambiar nosotros para cambiar el mundo. Eso se puede hacer realmente. Y una de las cosas que más me llama la atención de todo esto es que es mucho más difícil que el oriental, aún ganando dinero o teniendo su empresa, pierda su espiritualidad. Y aquí en Occidente es muy fácil, porque se diluye prácticamente como el agua, y la gran crisis moral que estamos viviendo es una crisis que tiene sus raíces, son netamente espirituales también. De eso no hay ninguna duda. Exactamente, mira, a ver, yo tengo una cierta filosofía de vida de que todo parte del interior de la persona, y es el conjunto de personas los que forman las distintas sociedades, los distintos países. Y es una sumatoria de personalidades, una sumatoria de estados de ánimo, y es una sumatoria de sabiduría, si tú quieres. Ahora, no es la gran sabiduría, porque en Chile y en otras partes nos confundimos. Entonces, la sabiduría es tener un posgrado en Harvard. Bueno, eso no ha servido de mucho, te fijas. Y además las Y ahora universidades... menos, pues tenemos más profesionales que nunca, y los idiotas más grandes que ha tenido la sociedad con la gente Bueno, más académica, imagínate. exactamente. Yo creo que acá hay que volver a lo básico, hay que volver a un anclaje espiritual. Eso para mí es absolutamente esencial, porque ya lo dije, con una dosis bien entendida, lógicamente, de espiritualidad, tú te das cuenta que hay muchas cosas que el hombre no controla. Exacto. Bueno, también podríamos haber leído y haber entendido bien el Rey Lear de Shakespeare, que tiene un pasaje maravilloso donde el rey, ya despojado de su fortuna, vapuleado por sus hijas, enfrenta una tormenta. Y ahí, en la tormenta, donde se da cuenta que la naturaleza prevalece sobre todo el resto, en la tormenta él se vuelve loco, que es la manera de tener un refugio de sanidad. Entonces, acá hay que entender de que no somos superhombres. Acá hay que entender de que los parlamentarios no pueden seguir pontificando y no pueden seguir engañando. Mira el ejemplo de Chile, no hablemos de Argentina y de los otros países, o de Venezuela, ¿para qué decir? Mira el ejemplo de Chile, donde ayer se votó el tema del plebiscito, que si esto, que si esto otro. El Mira plebiscito... la inmadurez, eso es una inmadurez supina, estar preocupado de una estupidez de plebiscito que además que nadie lo pilló, pero les metieron igual dedo en la boca con eso. Es una cosa, pero eso habla de la madurez, y que realmente los chilenos tienen la cabeza conectada con no sé qué. Porque en estos momentos, imagínate, además con el costo que tiene, y que fue algo que nunca nadie pidió, donde no se ha investigado absolutamente nada de lo que ha pasado, porque yo insisto en lo mismo, no se ha investigado lo que pasó en Chile, que atacó el metro.
quiénes son los infiltrados, dónde están, cuántos han echado de Chile, qué rol tenían en las protestas, por qué estaban todos por una nueva constitución. Eso hay que transparentarlo primero. Entonces, bueno, pero sin ir a ese punto, es una inmadurez total, o sea, estar pensando en un plebiscito en este momento. Bueno, totalmente, pero déjame retomar algo que tú dijiste Sí. de los médicos protestando. El caso de España. El caso de España, que lo conozco muy bien y estoy en contacto frecuente con esa parte del mundo. En España, ¿cuánto tiempo la clase política completa perdió el tiempo con la independencia de Cataluña y con el forcejeo de las distintas autonomías, el forcejeo de una entelequia o un gráfico político, si tú quieras, para repartirse el poder? Para repartirse el poder, no para darle soluciones a la gente. Soluciones antes, durante y después. Ahora es el virus, pero antes otro tipo de cosas, que la economía, etcétera, la eficiencia, nada de eso está en su lugar. La sanidad española se suponía muy buena, eso también es una quimera. No tanto como la cubana, claro está, pero es una quimera. Y España está sufriendo básicamente por tener un gobierno ineficiente. Y un gobierno ineficiente, recordemos, mira, en Japón, volvamos al caso asiático, en Japón, en Vietnam, en Tailandia, tú tienes que el gobierno ha hecho una campaña feroz sobre el tema del coronavirus, teniendo ¿cómo se llama? Grandes afiches en todas partes, señaléctica. En Vietnam, claro, tenían al estilo comunista, tenían las grandes placards en las calles, las grandes señalécticas con las distintas instrucciones, etcétera, cómo ponerse la máscara, distanciamiento social, el tema de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, los países tienen que protegerse con campañas de educación a la población en forma intensa, pero educación en los temas que realmente importan, no educación en la cantidad de géneros que puede haber o todas estas leceras que hemos visto, concientizar a los niños, etcétera, etcétera, en cosas totalmente accesorias. Sí. ¿Por qué? Porque, mira, habrá libertad sexual, pero ahora con el distanciamiento social, eso no sirve para nada tampoco. No, de nada, y nadie ha hablado de eso. Bueno, ahí ya te das cuenta de que eso era una discusión totalmente accesoria y totalmente absurda, porque nuevamente el día tiene 24 horas y el día del político y de los estamentos políticos de cualquier gobierno también es limitado. Entonces, o tú te dedicas a los temas del presente y del futuro en forma pragmática, o tú te dedicas a perder el tiempo. Claro, eso es fundamental. Y eso, bueno, siempre sacamos el mejor ser humano, y eso está probado por la historia, por ¿cómo se llama? Por los acontecimientos que nos llevan a los extremos. El mejor ser humano nace en el extremo. Esta persona que de improviso en un accidente aéreo va y es una persona anónima y no tiene estas características, pero sin embargo se convierte en una persona que empieza a rescatar a todo el mundo. Por ejemplo, y parece que necesitamos como seres humanos estar en contacto con la muerte de manera más cercana para darnos cuenta lo frágiles que son las cosas ahora y la manera de perder el tiempo, como decías tú, en estupideces, literalmente, en conflicto, inventarnos conflictos entre nosotros para dividir a los hombres de las mujeres, para dividir a los empresarios de los trabajadores, para dividir la derecha de la izquierda, para, ¿cómo se llama?, crear estas guerras, todos estos conflictos irracionales, porque si tú te pones a pensar, todo esto es completamente irracional. Todo esto es lo que hemos estado metidos, pero la gente toma parte por esto. Realmente creen que en su ilusión de repente piensan que esto es real, como si no hubiera una vida más allá, un planeta que en este momento deberíamos estar, y voy a hacer justamente un programa de eso, saliendo a conquistar probablemente el espacio y no destruyéndonos entre nosotros como es justamente lo que está pasando ahora. Esto no tiene ni pies ni cabeza y espero, por lo que dices tú, que la gente se empiece a dar cuenta de esto y también se ponga seria en prohibir el comunismo. No puede ser que en el siglo XXI
haya gente haciendo apología a todo esto y además por este capricho querer eliminar a otra persona. O sea, tenemos que madurar de una vez, esto no puede seguir así y creo que la gente tiene que, a medida que vaya madurando, levantar la voz y ser clara al respecto de qué es lo que quieren para el futuro, porque si no, esto se va a poner muy complicado, Enrique. Evidentemente, y mira, volviendo un poco a lo que tú estabas señalando ahí, yo acá en ninguno de los tres países, ni en Asia en general, por lo demás, porque estoy leyendo la prensa asiática, etcétera, yo no he visto ningún ataque al neoliberalismo. Yo no he visto ningún ataque a la clase empresarial. Todo lo contrario, los empresarios y las grandes empresas y las grandes personalidades del mundo de la finanza aparecen constantemente con ideas, con ayudas también, se han metido la mano al bolsillo acá en Asia. Hay un trabajo de equipo. Claro. Porque los empresarios entienden de que ellos producen distintos bienes, distintos servicios, depende de si es un banco, si es un hotel, si es una línea aérea, si es una fábrica de zapatos, ¿no? Pero tú necesitas a alguien que lo consuma, no solo dentro de tu país, sino que en el resto del mundo, porque estamos en una economía globalizada y eso no va a cambiar. Seamos claros, la globalización es una cosa que es distinto al globalismo, Sí, entendámoslo. claro. Sí. La globalización es algo inevitable. Y Porque no la tiene gente nada de malo, lógico, si la globalización no tiene nada de malo. Sí, no tiene claro. nada de El malo problema es porque hacerte el control con eso, que es distinto, claro. Exactamente, porque tú puedes circular de un sitio a otro. Hay países que están interesados en tener occidentales, en el caso de Asia, etcétera, etcétera, contribuyendo. ¿Te fijas? Pero es en nuestros países, en Latinoamérica, es una cosa hispana, básicamente, en donde están altamente ideologizados. Entonces tú inmediatamente, ante cualquier escenario apremiante, tú divides las aguas. Entonces, no, si es este contra este otro, como en Chile, los cuicos que fueron a las playas, esto otro. Acá en Tailandia pasó que mucha gente salió de Bangkok y se fue a las playas o a las zonas montañosas, sí. Pero nadie los criticó por eso. Nadie los criticó por tener dinero, por viajar o por tener casas y propiedades, sino que los criticaron por llevar hipotéticamente, llevar el virus, ¿no? Sí, bueno, eso ha estado pasando harto. Ha estado pasando harto. Hay algunas noticias que vienen de diferentes partes y que dan cuenta justamente de eso que dices tú, de cómo la gente se empieza a transportar a estos refugios, a estos shelters, a estos lugares que tienen, algunos tienen también sus casas de veraneo. Y hemos visto que han empezado a bloquear las rutas, los mismos lugareños, para que esta gente no llegue a los lugares. Entonces, estás viendo que está cambiando toda la manera en que estábamos viviendo hace algún tiempo. Y ha sido a nivel global, además, todo esto. Yo espero que la gente realmente, como decíamos, tome más conciencia de este tema. Sería muy bueno que esto se aprovechara de buena manera. Fíjate que los países que más han sufrido con todo esto han sido justamente los países comunistas de izquierda. Mira lo que está pasando en Venezuela con esto, que lo están ocultando hasta donde pueden. En China, como pueden, tratando de amedrentar a los doctores que están entregando las verdaderas cifras, así que por lo tanto no están marcando las cifras. ¿Para qué hablar de Rusia? El mismo show con el dictador de Putin a esta altura, ya es un dictador. El mismo show en España, etcétera. Entonces, los países que más mal lo están pasando, además son los mayores socios de China. En muchos de los casos, Irán también tienes un gran socio de China, Italia un gran socio de China, Estados Unidos también es un gran socio de China. Entonces, yo espero que la gente vaya tomando conciencia de lo que significa esto, Enrique. Danos ¿cómo ves tú esto a futuro antes de que nos vayamos? ¿Qué se te ocurre cuando tú ves todo esto? Tú que tienes experiencia analizando este tipo de cosas, ¿qué es lo que viene a la cabeza de Enrique Subercaseaux cuando ves todo este escenario? Bueno, ahora la cabeza está un poco en blanco porque leer una bola de cristal en estas circunstancias es complicado. Pero
digamos, yo supongo, porque si no, no va a quedar nadie, ¿no? Yo supongo que esto correrá su curso, el virus en algún momento se debilitará porque la gente está suficientemente contagiada y por lo tanto inmune y no se puede seguir replicando, lo que sea. Eso es una cosa, esto va a terminar tarde o temprano, pero hay algunas cuestiones básicas que creo que son absolutamente vitales y es de esperar que la gente aproveche bien la cuarentena para reflexionar y para ver buenos contenidos. Primero hay que pensar en las nuevas relaciones dentro de la política. Hay que ir hacia el pragmatismo. Acá el conjunto de lo que ha hecho Asia versus la otra parte del mundo es altamente positivo. Y hay que extraer, y en eso hay muchos observadores, hay que extraer las lecciones de eso. ¿Ah? Eso es lo primero. Gobiernos pragmáticos. Pero para que existan los gobiernos pragmáticos, es la población, la sociedad, la que tiene que entender qué es lo importante de qué es lo accesorio. No tolerar las tonteras, no tolerar las pérdidas de tiempo, priorizar, porque Sí. dinero Y no, no hay para todos los temas, ¿te sí. fijas? Así que yo creo que ese es el segundo punto. El tercer punto, que quizás es el más importante, es que la gente, los que están alejados, tienen que volver a una espiritualidad. Ahora, la gente muchas veces en todas partes del mundo tiene miedo porque dice, no, no quiero curas, no quiero monjes, no quiero ataduras, pero la espiritualidad al final es dentro de uno mismo. Sí, Es la manera en que uno exacto. entiende el mundo, la manera en que uno irradia hacia adentro y hacia afuera. Es muy importante esto de cómo se irradia hacia adentro. ¿Por qué? Porque una persona, y escribí un artículo justamente que se llama El pánico, una persona con pánico, una persona con terror, simplemente no toma las decisiones adecuadas. Entonces, Claro. uno tiene que proyectar hacia los demás y hacia la sociedad sus iniciativas, tiene que proyectar su buen hacer, su buen saber, etc. Yo creo que eso es muy importante y entender que hay un ordenamiento, si tú quieres, con el Dios cristiano, muy bien, pero hay otros ordenamientos que al final son todos más o menos una misma cosa. Hay un ordenamiento superior ante lo que el hombre no puede hacer nada. Mira tú el tema de la Greta Thunberg. Ahí Sí. tienes el tema paradigmático de la modernidad. La Greta Thunberg está absolutamente callada. Ayer apareció la pobre porque dice que cree estar con el coronavirus. Bueno, ojalá que se recupere. Pero ella hizo un escándalo mundial por el tema del cambio climático, cuando el cambio climático está más allá de lo que pueda o no pueda hacer el hombre. Es cierto que pueden haber pequeñas leyes, legislaciones Sí. de mitigación, pero el big picture no es así. No, no es así. Y es Y una además, infamia eso, es una infamia. O sea, estamos exacto. hablando de una generación que es completamente Perdona que te interrumpa ahí, pero es que me da rabia este punto, porque estamos en una sociedad tan hipócrita que hablan de cuidar el planeta. ¿Con qué cara hablan de cuidar el planeta? Si esa misma gente lo está destruyendo todo. Son capaces de ir en contra de un bebé que no ha nacido. ¿De qué fantasmagoria me están hablando que quieren proteger el país? ¿Qué tipo de conciencia va a tener esa gente de nada? Eso es un negocio nomás. Están aprovechando el pánico. Están aprovechando el pánico, obviamente, para hacer su maldito nuevo gobierno mundial y punto. Evidente, es gente que creen que están más allá del bien y el mal, Claro. pueden controlar las cosas y no pueden controlar nada. Nada. Acá no se puede controlar una lluvia, no se puede controlar un huracán, no se puede controlar un proceso como lo hubo en el pasado de glaciación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas hay que entenderlas de una vez por todas, porque de esa manera tú eres capaz de sobrellevar un régimen, un sistema
político mucho más pragmático. Los políticos, desgraciadamente, los tenemos que tragar. Así que ya sea con los que existen o ya sea generando una generación, una camada de recambio, que en el caso de Chile y otras latitudes yo creo que muy bien nos haría. Hay gente estupenda en estos mismos canales de YouTube que podrían estar perfectamente en nuestro parlamento o en cargos clave. Hay que ir generando un cambio porque la política regula y administra el Estado. No hay nada que hacer en eso. Y la política debiera entender el rol de los partidos políticos es canalizar las inquietudes, pero las reales y vitales inquietudes de la población, no cosas inventadas. No, lógico, pero para eso se necesita este cambio que dices tú. O sea, yo creo que incluso antes de estar postulando a tanta gente política, la gente tiene que volver a conectarse con la realidad, porque yo veo a la gente muy desconectada de la realidad, que es lo que hablábamos recién. No sé, yo veo que aquí se puede aprovechar esto para hacer un renacimiento, o si no nos van a pasar la planadora por encima con esto, y además que tú sabes que hay algunos que están cosechando el miedo de todo esto porque les sirve este caos generalizado y les sirve todo este miedo colectivo que están generando. Por eso es importante el mensaje que das tú en el sentido de que la gente, o no sé si lo dijiste tú o lo estaba pensando yo, que la gente tampoco tuviera miedo de esto, porque esto es parte de la vida. No todo es pedir la comida a un clic de distancia y solucionar la vida así tan fácil. Ni ir a votar y con eso estamos listos. La vida es mucho más complicada. Lo que pasa es que llevamos bastantes décadas, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, donde a las generaciones ya se les olvidó que podía haber un peligro real en cualquier momento abriendo la puerta de la casa. Y ahora se han encontrado justamente con esto. Mira, hay una cosa, y parece que estoy volviendo muy oriental acá, hay una cosa no, pero está bien, está bien. Súper importante, que es que la gente a veces le tiene miedo a reflexionar. Le tiene miedo a reflexionar, entre otras cosas, porque hay gente, uno mismo, que es muy reacia a mirarse hacia adentro. Porque adentro hay zonas grises y hay zonas muy oscuras. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, pero hay que reflexionar en distintos grados y hay que encontrar la confianza, hay que recuperar, esto es importante y esto sí existe en Asia, hay que recuperar la confianza en los otros. Hay que saber distinguir cuáles son los liderazgos emergentes. Los liderazgos emergentes se ven en lo que dice la gente a lo largo del tiempo, bueno, en el caso de los que hacen videos, en el caso de los que escriben artículos, etc. Ahí tú puedes notar perfectamente la consistencia y puedes cotejar si lo que se dice ahí, lo que se plantea, es algo que a ti se te ha pasado por la mente o algo que tú quisieras expresar y no tienes la locuacidad para expresarlo de una manera tan buena como la persona que uno está mirando o que uno está leyendo. Esa es la primera cosa. Acá hay que recuperar la confianza. Y después, cosa que a mí lo aprendí hace muchísimos años y tuve algunos maestros que me lo insistieron mucho, los clásicos de la literatura, de la gran literatura, ¿no? La novela, la poesía, los ensayos filosóficos, la filosofía, etc. Los grandes autores se llaman clásicos porque son permanentes. Si tú vuelves a Shakespeare, el Rey Lear, como quien dice, si tú ves, y esto ya para no seguir lateando lo último, hay una película magnífica que se encuentra en YouTube, incluso en doblada al español, que es El séptimo sello de Ingmar Bergman, del año 1957. Yo la tengo. Claro, la tengo. Es una comarca azotada por la peste negra y hay un grupo de personajes, que son los personajes que están en la película, digamos, que tienen una distinta actitud hacia Dios y hacia la divinidad y hacia lo místico. Y algunos se salvan al final de la película de la peste negra y otros no.
Eso es muy importante de ver, porque Bergman, que era un genio, sin duda alguna, era un genio depresivo, si se quiere, pero genio al fin y al cabo, es un mensaje que no solo trata de la peste negra, sino que es un mensaje mucho más inmanente y mucho más universal. La actitud de nosotros mismos, como decía alguien, lo acabo de leer esta mañana o anoche, la cura de la enfermedad, la mitad de la cura de la enfermedad es la actitud del individuo. Bueno, eso tomémoslo en cuenta, esas cosas son así. Entonces es muy importante tenerlo claro. El individuo es una isla que está pegada a un continente. El continente es el resto de la sociedad y esto tiene que amalgamarse de la mejor manera posible. Entonces, reflexionar, separar la paja del trigo, recuperar las confianzas, pero depositar las confianzas en en quienes merecen tener la confianza. Yo creo que son cuestiones básicas y son mi último mensaje. Bueno, importantísimo eso. Gracias por traernos un poco y refrescarnos un poco con esta cosa oriental, que yo también debo ser bien oriental para mis cosas porque fíjate que entiendo muy bien la cultura, además que soy un fanático de la comida que ahora con todo esto uno no puede ir a comerla o por lo menos tiene que ponerle un poco más. No tú que no tienes otra alternativa ya, pues Enrique, pero en mi caso estoy medio jodido con la comida china y todo eso. Yo te quiero agradecer, Enrique, por haber participado en el programa del día de hoy. Y espero que te tengamos invitado pronto de nuevo para conversar esta y otras cosas. Creo que trajiste un mensaje que es sumamente fresco el día de hoy para meter un poco de aire fresco a toda esta cosa y llevarle también esperanza y tranquilidad a la gente. No tengan miedo. Eso es lo que la élite busca, que tengan miedo, que los puedan dominar a través del miedo. Esto es real, sí, está pasando, pero tampoco es nada para morirse. No hay nada malo en tomar conciencia de que la vida es frágil. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado hoy día en el programa. Gracias, Carlos, por tu invitación y hasta una próxima ocasión. No, muchas gracias. Bueno, amigos, ya saben, compartan este video si les gustó, denle like si les gustó este video y no olviden apoyarnos. Abajo van a encontrar todos los links para que nos puedan seguir apoyando a hacer este y muchos más contenidos. Esto ha sido Contracultura, queridos amigos. Nos vemos pronto en una próxima entrevista y en un próximo video. Hasta la próxima.